Bienvenidos nuevamente, un gusto saludarlos a todos. El día de hoy tengo el placer de presentarles a Nicolás Ramírez, máster en Digital Business, tiene una experiencia y formación académica como economista, un doctorado en Business Administration, más de 15 años de experiencia profesional liderando proyectos de transformación digital, innovación y estrategia tanto en grandes empresas como en startups, y actualmente se desempeña como Client Engagement Manager en Nivi Group, una compañía de tecnología con operaciones globales, atendiendo principalmente el mercado de Estados Unidos y Canadá. Ha sido parte del equipo fundador de Interblend, una startup vitivinícola con base en California, y es parte del board de Politic Mendoza, un clúster que reúne a más de 50 organizaciones del sector del conocimiento y por supuesto parte del pensum académico de ADEN Educational Group, donde se desempeña como docente internacional y como director en la maestría de negocios digitales. Para mí es un placer tener a Nico en casa. Y bueno, vamos a platicar un poquito sobre lo que él tiene, la perspectiva del Panamá, el canal de Panamá, y cómo impacta obviamente a los negocios. Y bueno, le dejo el micrófono a Nico. Nico, gracias por acompañarnos. Bienvenido, el micrófono es tuyo. Gracias, Ricardo, y gracias una vez más a AmCham por darnos este espacio. Desde ADEN siempre es un placer acompañar estas conversaciones de negocio, estas conversaciones de entender y tratar de dilucidar un poco qué es lo que está sucediendo en el contexto que nos toca vivir. Así que, de nuevo, es un placer compartirlos. Si quieren y pueden, los invito a los que puedan encender cámaras, así tenemos un poquito más que nombres e iniciales. Siempre ayuda para estar un poco conectados y estar a pesar de la distancia, achicar un poco eso. Así que bienvenidos los que puedan encender cámara. Ricardo, si me habilitas, aprovecho y ya comparto cámara directamente. Me avisan si se ve. Ya se ve. Perfecto. Bien. ¿Cómo vamos a organizarnos hoy? De nuevo, la idea es poder conversar. No quisiera que esto sea simplemente una conferencia unidireccional. Para eso estoy seguro que hay expertos mucho más, con muchísima más experiencia que yo en el tema. Lo que sí quisiera es que podamos conversar, que sea un espacio para dialogar, un espacio para explorar un poco qué es lo que pasó especialmente en los últimos 2 años y cómo podemos mirar hacia adelante lo que puede llegar a pasar en los próximos 5 a 10 años a nivel del impacto que tiene el Canal de Panamá, especialmente en nuestros desafíos, en nuestros negocios, en nuestras organizaciones. Para eso les voy a presentar brevemente algunos frameworks que nos permiten hacer un poco de prospectiva, nos permiten mirar hacia ese futuro, mirar hacia esas posibilidades que pueden venir hacia más adelante, y en base a ello pedirles también que podamos trabajar en conjunto con ellos. Les voy a compartir un QR más adelante, más sobre la segunda mitad de la charla, para que podamos llenar justamente cómo imaginamos ese futuro, tanto los escenarios más ideales como aquellos quizás menos esperados, pero que también hacen al desafío. Tienen el chat abierto también, así que los invito a poder compartir, a poder dialogar en este sentido. Me gustaría empezar haciéndoles una muy breve pregunta. ¿Cuánto de lo que se acuerden ahora, cuál fue la experiencia en la que hayan tenido que esperar, hacer mucho tiempo de espera? Que, por ejemplo, no sé, hayan ido al banco y hayan tenido que esperar muchísimo tiempo porque había mucha gente, una fila muy larga, o la fila en el supermercado, o la fila para hacer algún trámite. Eh, ¿Cuánto tiempo ha sido cuál ha sido la mayor cantidad de tiempo que han tenido que esperar para para realizar algún trámite? Si me contesta alguno por el chat o si quiere desmutearse el micrófono, con todo gusto. No sabes que no lo había pensado, Nico, pero cada vez menos, ¿no? O sea, estoy pensando, y de hecho mi esposa me dice que parezco viejito porque a veces voy todavía al banco, pero sí, a las filas, ahora me da hasta gusto porque no hago tanta fila, por lo menos. ¿Qué será? ¿7 minutos, 5 minutos, por lo menos? Bien,
7.5, sí, yo soy igual que vos, Ricardo, no soy de los que no le gusta ir al banco, no le gusta ir a hacer trámites, tener que esperar y demás. Sí, 100% de acuerdo. ¿Alguno más de los que están ahí conectados que quiera desmutearse o por el chat, alguna experiencia que fue el mayor tiempo de espera que han tenido? Tomando, Ricardo, lo que me cuentas y haciendo de cuenta que no te queda otra que ir al banco y que justo te encontrás con una fila muy grande, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar para saltearte esa fila? Supongamos que tienes, no sé, un tiempo de espera de 2 horas. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por saltearte esa fila? Buena pregunta. Buena pregunta, tenía que prorratear. Es que al final el tiempo, hoy en día cada vez es más sensitivo validar cuánto vale nuestra hora, ¿no? O sea, sí, 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 definitivamente. No sé cuánto, pero sí estaría dispuesto a... Digo, si lo hago, si lo haces en los parques de Orlando, que no lo hagas en el banco, es que Bien, por supuesto que vale la pena pagarlo. ahí Lourdes habla de, en algunas entidades gubernamentales, sí, nos pasa esto, de tener que ir a hacer un trámite y que nos lleve tiempo. Bueno, voy a hacer una pregunta un poquito más picante, como se dice por ahí en Argentina. ¿Pagarías 4 millones de dólares para saltarte una fila? Wow. Esto que parece una locura fue exactamente el monto que pagó un buque de la firma LPG en plena sequía del canal en el año 2023, en noviembre, en una subasta solamente para adelantar su tránsito en el canal de Panamá. Por encima, esto, por encima de el peaje estándar que tenía que pagar sabemos, por su peso y demás, 4 millones de dólares por saltearse esa fila y no tener que esperar en aquella época lo que fueron eh, a veces en algunos casos más de 21 días. Sabemos lo que fue la sequía, cómo nos impactó de los 36 barcos por día que venían pasando, eh, se bajaron a 22, con lo cual nada, esperas como la de aquella foto que se ve ahora y más de 21 días para poder hacer el cruce. Y fue en ese momento en el que el canal, la ACP, habilitó un sistema de subastas justamente para habilitar ese tema de saltearse la fila y medir un poco esa sensibilidad de cuánto la gente estaba dispuesta a pagar por saltearse la fila. Y generó un impacto significativo, porque a pesar de la caída significativa en volumen de transacciones, en volumen de barcos que pasaban, de embarcaciones que pasaban el canal, los ingresos de la ACP se mantuvieron constantes prácticamente, incluso la utilidad creció ligeramente, porque supieron de alguna forma entender que parte de su modelo de negocios no es solamente monetizar el volumen, sino monetizar la certeza de cuánto tiempo me puedo demorar en cruzar, de que soy una empresa que necesita y que me están esperando con mi carga. Em, Esa monetización de certeza logró que ACP, a pesar de un contexto muy complejo, como fue, de nuevo, casi caída a la mitad prácticamente de los cruces, lograra mantener su nivel de ingresos prácticamente constante de un año al otro y abriera una nueva oportunidad de modelo de negocios. Ahí Ramses menciona tiempo de espera en los puertos de saturación, cuando hay 5 horas, o para cruzar camiones 11 horas en la frontera. Bueno, sí, son tiempos de espera. Depende del tamaño del negocio, nos dice Saskia que obviamente cuánto pagarías, y sí, de eso precisamente se trata. Eh, 4 millones de dólares, yo no pagaría 4 millones de dólares para ahorrarme 2 horas en el banco, porque mi tiempo lamentablemente no vale tanto, pero sí para empresas de este estilo, para navieras o para empresas de transporte, la conversación es de otro nivel. Y lo que demostró ese periodo de sequía para el canal es lograr
descubrir o implementar, porque de hecho fue en 2024 donde se lanzó el sistema LOTSA para justamente abrir el sistema de subastas y de alocamiento, alocación de turnos para monetizar la certeza. Y este cambio de escenario habilitó una nueva medida para el canal en ese sentido. Les pregunto entonces, y yendo ya más allá del ejemplo de la espera en el banco, cuánto pagaría tu empresa, cuánto pagaría la organización en la que trabajas o en la cual estás para asegurar un próximo cruce cuando la incertidumbre amenaza esa cadena de suministro? ¿Qué harían? Los escucho. No, no hablo del valor, no me interesa saber el ponerle un monto a esto, pero saber si nos hacemos esa pregunta eh, para reducir esa incertidumbre, ¿estaríamos dispuestos a pagar? ¿Tenemos la cuenta de cuánto vale esa incertidumbre? Sabes que yo lo veo, Nico, mucho en ciertos sectores de la economía. Aquí en Panamá, por ejemplo, la industria farmacéutica, sí es una industria mucho más sensitiva y que cuantifica y valora también mucho más los servicios rápidos, ¿no? Es el llegar al paciente, prácticamente podemos decir que no tiene un precio y buscan maneras y cuantifican estos riesgos, este tiempo que toma llegar o no llegar a un paciente, ¿no? Entonces creo que sí va a depender mucho del sector de la industria y de qué tan sensitivo sea para el consumidor final. Y evidentemente para ciertos sectores pues es mucho más delicado, está más calculado, ¿no? Es que de eso se trata, Ricardo, y gracias por el comentario, porque parte del ejercicio de hoy, o de lo que ejercicio me refiero al que quiero que pensemos, es em, cuando hacemos una planificación estratégica y tratamos de analizar escenarios a futuro, lo que tratamos de hacer justamente es traer certidumbre a un entorno justamente lleno de incertidumbre, un entorno en el que no sabemos qué es lo que puede llegar a pasar. Y hoy hay herramientas que permiten justamente reducir esa incertidumbre, que permiten de alguna forma minimizar esos riesgos o por lo menos mitigarlos. Todos sabemos lo que es un seguro ante algún accidente o ante alguna situación imprevista que me permite cubrirme frente a un escenario que no planifiqué. Bueno, de alguna forma, si yo tengo que pagar una prima adicional o un plus para decir, llego y me aseguro de que en el momento en que llego al canal puedo cruzar, hay empresas que están dispuestas a eso porque les permite justamente reducir esa incertidumbre. Em, Especialmente, acá Marcel dice, dependiendo de los recargos por entregar tarde la carga o la renta del barco por día. Exactamente, o sea, esa incertidumbre lo que trae son costos adicionales. Entonces hay formas dentro de ese análisis hacia futuros de ponerle números a cada uno de esos futuros y en base a eso ver, bueno, cómo puedo mitigarlos, hasta cuánto estoy dispuesto a pagar para mitigarlos. Sí, ese es un poquito el ejercicio que me gustaría que hagamos ahora. Lourdes, ahí lo que plantea es evaluar alternativas para minimizar impactos financieros que permitan sostener en el tiempo y me imagino impactar lo menos posible al consumidor final. Completamente de acuerdo. ¿Qué pasó después de ese año, de esos 2 años de sequía? Año en realidad, pero bueno, que se terminó reflejando más hasta unos cuantos meses después. Bueno, pasó esto de la limitación de 22 buques por día, el calado también se redujo a 44 pies como máximo, 7, 14 días, algunos hasta 21 días, más de 100 barcos en espera, haciendo cola, algunos habilitando subastas, pero
Hoy ya estamos en una situación más estable, volvimos a esa situación de 35 o 36 tránsitos por día y teniendo un poquito más de confianza en eso que está pasando. Y el gran cambio estratégico que vivió la ACP fue precisamente esa, monetizar la incertidumbre, pasar de un sistema de primero que llega, primero que cruza, a un sistema 100% de reservas, a este LOTSA que veíamos recién, Long Term Slot Allocation, a partir de octubre de 2024, para todos los segmentos de mercado, excepto lo que es LNG y LPG, de forma de cada slot se vende al mejor postor, perdón, o sea, se subasta y que incluso si alguno se cancela, se vende al mejor postor. Todo esto lo que genera es un nuevo flujo de ingresos para la ACP. Hoy el 40% de los tránsitos 2025 de barcos Neo-Panamax fueron ya licitados para todo el año, garantizando de esta forma, primero, capacidad a clientes clave y un tema no menor, un flujo de caja, un flujo de fondos estable para la ACP. Entonces, si bien hay menos tránsitos, porque hoy está más cerquita de los 34 que de los 36, es un poquito menos de tránsitos. La utilidad neta terminó incrementándose, validando que el mercado paga por certeza, incluso en esos momentos de crisis. Bien, ahí tomando el comentario de Carls, existía antes del LOTS lo de subastas, correcto. Lo que nos permitió LOTS ahora es regular el proceso, hacerlo más transparente y darle prioridad a aquellos clientes leales al cruce del Canal de Panamá. Esto que logró hacer la autoridad del Canal de Panamá es lo que me gustaría que, que miremos ahora un poquito hacia adelante. Miremos hacia 2030, hacia 2035. Para lo cual me gustaría presentarles una metodología muy utilizada por consultoras como McKinsey y BCG, que se llama el cono de futuros. En el cono de futuros lo que nosotros proponemos de alguna forma es, estamos en un punto determinado, hoy estamos acá, estamos en el presente y siempre tenemos, mientras más nos alejamos en el tiempo, mayor es la probabilidad de que nos encontremos con escenarios que no teníamos previstos. Y esto normalmente se suele verbalizar diciendo, bueno, si yo sigo y si todo sigue como imagino que sigo, voy a ir al escenario que es más probable. La verdad que ese escenario más probable no es necesariamente el que me gustaría llegar, me gustaría a veces un escenario distinto o lo que queremos que suceda, entonces si todos seguimos nuestro camino y llegamos hasta acá abajo, terminamos en un escenario quizás llamado preferible, pero no son los únicos escenarios. Podemos hablar de situaciones que quizás que podrían suceder, em, son tienen sentido, ¿no? Y ya entran dentro de ese cono de, de escenarios plausibles, o podemos ir incluso más allá y hablar de escenarios con menos probabilidad, pero que están dentro de un abanico de posibles situaciones a futuro, escenarios posibles, escenarios que más allá del conocimiento o de la situación que estemos viviendo pueden llegar a pasar. Y finalmente hablamos de escenarios absurdos, de escenarios que por ahí nos imaginamos, bueno, ¿quién dice que va a haber una pandemia y que el mundo se va a detener por 2 años? ¿O quién dice que va a haber una sequía tan grande como para reducir tanto los tránsitos? ¿O quién dice que, bueno, ese tipo de escenarios absurdos a veces terminan generando situaciones que no prevemos, pero que terminan pasando? De alguna forma, lo que este cono de futuros nos permite es organizar esos distintos escenarios, organizar de alguna forma, tomar conciencia y verbalizar que hay distintos futuros posibles, que no es uno solo, que no necesariamente va a pasar
ni lo que viene pasando hasta ahora que queremos proyectar, ni tampoco menos va a pasar necesariamente lo que nosotros quisiéramos que suceda, porque hay un montón de factores externos que terminan afectando ese, ese transcurrir del tiempo. Entonces, lo que el cono de futuros nos permite hacer es organizar esas posibles situaciones a futuro, esos posibles escenarios y anticiparnos hacia posibles decisiones. Si a esto lo vemos desde el punto de vista del canal, no existe un único futuro, hay cambios que vienen por el lado de la gestión del agua, de cuestiones geopolíticas, venimos escuchando bastante de eso, de precios vinculados a los consumos vinculados a carbono, a petróleo, etcétera, y diferentes tecnologías que pueden abrir rutas alternativas. ¿Qué es entonces lo que nos permite este framework, esta metodología? Es ampliar la mirada. ¿Qué elementos son continuidad de lo que ya venimos viendo? ¿Qué elementos pueden llegar a ser probables que sucedan? ¿Cuáles son plausibles que podrían suceder? Y está bueno preverlos o al menos anticiparse a eso. Y cuáles podrían ser una sorpresa y que nos genere un impacto disruptivo que nos obligue a cambiar la dinámica de negocio. De aquí la importancia de el ejemplo que vamos a hacer ahora va a ser específicamente aplicado al canal. Dentro de, ustedes saben, hay varias situaciones que se vienen gestionando hacia el futuro, de cuestiones que pueden llegar a suceder. Entonces, desde el punto de vista del canal, ¿qué es lo que puede llegar a suceder o cuáles serían posibles escenarios? Pero lo que me gustaría es que ahora en unos segundos, en un par de minutos, hagamos este mismo ejercicio más aplicado en primera persona, dados distintos escenarios, qué es lo que puede llegar a pasar de acá a 2030, de acá a 2035 y qué impacto puede llegar a tener en nosotros. Bien. Primera situación que podemos llegar a hablar, escenarios preferibles. Es de nuevo, el que siempre queremos que suceda, la verdad es que son los deseables, que lamentablemente muchas veces son más emocionales que cognitivos. Y acá nos encontramos con, por ejemplo, asumir que en los próximos años, 5 o 10 años, nos vamos a encontrar con una operación completamente estable, con niveles de agua suficientes, con una demanda sostenida y planificada, y sí que eso es lo que puede llegar a... Es un escenario, no digo que esto no pueda llegar a pasar, y claramente sería el preferible. Ahora, si vamos a lo probable, a lo que viene simplemente de proyectar lo que está pasando, nos encontramos con variabilidad hídrica, es decir, los niveles de agua afectan y eso nos puede afectar, nos puede volver a repetir una situación como la que ya vivimos. El hecho de que se está habilitando la discusión respecto al nearshoring, compañías en Estados Unidos, en Norteamérica especialmente, dejando de producir offshore en Asia y yendo a producir a Latinoamérica, a México, con lo cual cambia un poco el escenario a nivel de em, tránsito por el canal, porque de México a Estados Unidos no se necesita pasar por el canal. A la vez, puede ser un arma de doble filo, en el sentido más positivo de que un nearshoring más intenso puede generar la necesidad de tránsito entre costas dentro de Latinoamérica. Lo mismo, otro escenario quizás probable viene por el lado de la presión por descarbonización, como reducimos el consumo de carbono que viene de la mano con los traslados logísticos. Esa presión ya está, entonces tiene sentido que en los próximos años se profundice ese tipo de situaciones. Después vamos a lo que llamamos escenarios plausibles, como decíamos hace un ratito, esos que pueden llegar a suceder como prolongación de eventos extremos, como sabemos que estamos en un contexto de cambio climático, em, y estos eventos extremos pueden llegar a
a trasladarse, pueden llegar a extenderse, a profundizarse. El tema de ciberataques, una de los grandes desafíos que la ACP está implementando es ya dejar de ser una empresa meramente logística y pasar a ser una empresa tecnológica que además hace logística, por lo que se viene planteando hace tiempo, el uso significativo de datos, la sensorización, la carga de sensores a lo largo del canal, incluso la creación de su gemelo digital. Bueno, esto inevitablemente abre una exposición a, a un mayor nivel de ciberataques. Entonces, son escenarios que pueden llegar a suceder y que no está de más ponerlos sobre la mesa. Otro escenario plausible también viene con lo que es la recalibración de las rutas por huella de carbono y el impacto que eso nos puede llegar a generar. Y vamos a lo posible. Se viene hablando ya hace un tiempo, incluso algunos lo mencionan más como una wildcard, quizás hoy está un poquito más probable que una wildcard solamente, pasaje por el Ártico, que si bien el pasaje por el Ártico se dice que la ventana de tiempo es bastante cortita porque es en pleno verano, bueno, el cambio climático puede hacer que se extienda la ventana de tiempo para pasar por el Ártico y no tener que pasar por el canal. Y bueno, los shocks geopolíticos que pueden venir de la mano, lo que puede llegar a ser tanto para bien como para mal. Dentro de lo que para bien, sabemos que el canal alternativo que hoy hay, especialmente a nivel Europa-Asia, es el canal de Suez. Entonces, como hoy la situación geopolítica en Medio Oriente puede hacer que sea más atractivo ir en esa otra dirección, bueno, es parte de la conversación. Y finalmente la parte más absurda, si se quiere, denme un minuto, que saco esto de acá, la parte más absurda, que es aquello que parece ridículo, parece que esto no va a pasar hasta que pasa. Y acá entra, no sé, Trump y quizás el interés en recuperar el canal, o incluso entran algunas disrupciones tecnológicas. No sé qué tan familiarizados estamos con el concepto de impresión 3D, que hasta ahora en general viene siendo algo muy modesto, muy doméstico, pero en algún momento y no muy lejos en el tiempo, una de las grandes disrupciones a nivel fabricación viene por el lado de eh, tecnologías que permitan construir prendas de ropa, construir, fabricar de forma, digamos, completamente descentralizada, ya dejar de depender de la fabricación en un único lugar, em, elementos, objetos, independientemente del material y demás, que pueden eventualmente llegar a tener impacto en temas logísticos. Y esto hace un poquito a esa discusión que parece absurda, pero no está de más ponerla sobre la mesa. ¿Qué me gustaría proponerles entonces, si les parece? Tomémonos unos minutos. Les voy a compartir un segundo. Les voy a compartir un link, un código QR. Pueden acceder desde el teléfono o les voy a compartir también de todas formas el link en el chat para que puedan acceder también más fácil. Es una plataforma que se llama Mural, una plataforma que nos permite abrir un muro de trabajo em, para poder diseñar y poder plasmar algunas cosas acá. Y acá en este mural lo que nos encontramos es con algo, el mismo cono de futuros que les acabo de mostrar, y nos encontramos con algunos post-its acá, donde esos post-its, si yo hago clic en alguno de ellos, puedo escribir, puedo agregar algunos si quiero, em, y puedo plasmar un poco mis ideas.
Entonces, lo que me gustaría es que, más allá de la conversación de posibles futuros a nivel del, del, del canal, es que lo hagamos a esto en primera persona. Esos, ¿cuál sería para la organización en la cual estoy un escenario preferible? ¿Cuál sería un escenario probable y el impacto que eso puede llegar a tener? ¿Cuál sería un escenario plausible, escenario posible? ¿Y cuál sería directamente algo completamente absurdo? Los invito, veo que algunos ya han podido ingresar, los invito a que puedan acceder y que nos tomemos unos minutos para reflexionar esto y el impacto que puede llegar a tener. Ahí tomo, Cards, tu comentario. De acuerdo que el nearshoring tendrá sus efectos, pero el mundo no va a dejar de crecer. Estoy de acuerdo contigo y el trade mundial va a continuar. Lo que Estados Unidos está tratando de hacer es balancear este imbalance, pero no desaparecerlo. Estoy de acuerdo contigo en eso, ¿eh? Lo que no involucra, lo que no quita que puedan llegar a haber escenarios de impacto al tránsito en el canal. Y es un escenario que, más allá de que siga creciendo, puede llegar a suceder. Les recuerdo simplemente para escribir, hacen clic en cualquiera de estos post-its que están ahí a la derecha del gráfico. Déjenme ver si puedo traerlos a todos acá. Hacen clic a la derecha en el... denme un segundito. Y hacen clic en cualquiera de estos post-its y pueden empezar a escribir lo que deseen escribir. De nuevo, a nuestra propia organización, o sea, ya hablamos brevemente de posibles escenarios a futuro del canal, pero a nuestra propia organización que verbalicemos esos futuros, que nos imaginamos como un futuro eh, preferible, que nos imaginamos como un futuro probable, que nos imaginamos como un futuro plausible. Un segundito, voy a bloquear esto simplemente para que no se nos mueva. Esto. Bien, ahí ya tenemos una respuesta al canal que deje de operar, ok, escenario absurdo, bien. Escenario preferible, más empresas multinacionales estableciendo su hub en Panamá, bien. No sean tímidos. ¿Qué más hablamos por acá? A ver. Que los proveedores suban sus tarifas en cuanto a un servicio que se realice. Ahí podrías ampliar un poquito a qué te referís, o sea, en qué sentido que los proveedores suban sus tarifas. Em, en relación a tu propia organización. Ok, listo, entendido. Em, escenario posible acá, interconexión terrestre por el canal para conectar América del Norte con América del Sur. Bien, es un buen escenario posible. Tercera ampliación como escenario, ¿lo vemos como algo absurdo que suceda? Ok, bueno. Canal operando versus suministro de agua para la población es una discusión, de hecho es una de las conversaciones que hay por el lado de la Reserva Río Indio. Así que sí, es válido. Construcción de corredor logístico para alternativas en la vía acuática. Bien.
¿Qué más vemos? Maximizar tránsitos, reduciendo consumo de agua bajo métodos alternativos, como escenario preferible, ok. Mayor profesionalización del sector terrestre para dar soporte al modelo de hub intra-Centroamérica. Esto que estamos haciendo, de alguna forma, nos permite poner sobre la mesa escenarios que a veces no los ponemos sobre la mesa, justamente. Y este ejercicio de verbalizar ese tipo de futuros, por más que algunos nos parezcan absurdos, nos permite precisamente prepararnos frente a un escenario en el que no estamos a veces previéndolos y no. Hubo empresas, y lo sabemos a esto, que cuando llegó la pandemia, ya estaban preparadas para trabajar en forma remota y simplemente lo único que tuvieron que hacer es hacer un clic, habilitar un switch y continuaron con la operación como si no hubiese pasado nada. Hubo otras empresas que estuvieron semanas sin actividad hasta que lograron de alguna forma eh, organizar a toda su gente para prepararse para eso. Entonces, no es menor el anticiparse a ese posible. De nuevo, ¿quién iba a prever una pandemia de esas características tan fuerte, tan violenta como fue? No fue un tema menor, pero las empresas que de alguna forma se anticiparon a ese cambio de escenario lograron estar mejor preparadas. Las que no, perdieron mucho dinero en esas semanas que les costó readaptarse. Bueno, es lo que termina sucediendo muchas veces. ¿Qué más hemos puesto? Como escenario plausible, homologación de los procesos y trámites de la región, diversificación en las estrategias de servicios, creación de zonas francas, puertos intermodales. Bien, damos un minutito más y, y ya vamos cerrando. Bien, han quedado varios escenarios interesantes. La pregunta es qué hacemos con esto, ¿no? O sea, si vemos de nuevo lo que tenemos en pantalla es, ok, ¿y qué podemos hacer con esto? Esperen que justo me quedo sin compartir. ¿Qué podemos hacer con estas situaciones? Acá, escenario, me parece muy interesante esto que propusieron por acá como escenario posible de funcionar como una sola región, de la forma que la Unión Europea lo hace. Bueno, es un lindo desafío, o como Mercosur quizás, más allá de Unión Europea, quizás es un caso más extremo por moneda compartida y todo lo que ello implica, pero Mercosur también opera, al menos a nivel logístico, con esa misma libre comercio entre países. Bueno, es una posibilidad, creo que a nivel región sería una posibilidad. Bueno, ¿qué hacemos con esto? Y el desafío que me gustaría proponerles ya para cerrar es que, volviendo a nuestro, a nuestra actividad, es presentarles un segundo modelo que se llama modelo de los tres horizontes. Y este modelo de los tres horizontes lo que busca justamente es posicionarse
y comprender tres momentos en el tiempo. Primer horizonte es lo que está pasando hoy, lo que ya está, lo que tenemos visible, lo que sabemos que está sucediendo a nivel contexto, a nivel global, a nivel tecnologías, a nivel avances. Y es lo que sucede, es lo que vemos, es el presente, es lo que más a la vista está, modelo también desarrollado por McKinsey. Modelo de segundo horizonte es lo que llamamos el futuro incremental, el futuro que de acá de 2 a 5 años es probable que veamos y que de esos 2 a 5 años nos puede llegar a impactar. Ya lo estamos viendo, ya se vislumbra, ya hay datos que indican que eso puede llegar a suceder. Va en línea quizás con paradigmas que hoy hacen, que hoy se visualizan, que hoy están presentes y eventualmente posiblemente lo veamos presente a nivel 2 a 5 años. Pero después hay un tercer horizonte, que es ese horizonte disruptivo, ese futuro disruptivo, donde hablamos de paradigmas emergentes, de innovaciones que pueden llegar a aparecer en algún momento y generan esos puntos de disrupción entre dónde estamos parados hoy y dónde vamos a estar parados a futuro. Y acá se hace importante comprender que el objetivo de este análisis de futuros no es dejar de hacer lo que estoy haciendo hoy y enfocarme solamente en lo que va a pasar mañana, sino entender que las inversiones que realizo deben estar cubriendo los tres horizontes. Si todo mi presupuesto de inversiones está únicamente en horizonte 1, estoy corriendo sin un mapa. Estoy simplemente apostando todas mis fichas a que las cosas van a seguir como están. Si todas mis fichas y todas mis inversiones están en horizonte 3, bueno, me pasa lo contrario, estoy en modo soñador y me quedo corto a nivel operativo. Entonces, este modelo, y acá podemos hacer este mismo ejercicio a nivel Canal de Panamá, podemos hablar de un futuro, un primer horizonte con una eficiencia operativa por medio del OTSA, por medio de la recirculación del agua. Podemos hablar de un segundo horizonte más incremental, donde se habla de esa digitalización profunda, de esos gemelos digitales, Internet de las cosas en las diferentes esclusas, analítica e inteligencia artificial para planificar adecuadamente y generar también ese mantenimiento predictivo. Podemos hablar de ese horizonte disruptivo, el embalse Río Indio, la neutralidad de carbono, nuevos modelos de negocio, incluso a nivel logísticos y tecnológicos. Y esto tiene que estar, parte de esa planificación a futuro tiene que ser cómo ponemos esto sobre la mesa, cómo ponemos esto en el horizonte y, y nos aseguramos de que no nos agarre imprevistos, que no nos agarre sin tenerlo presente. Así que eso es lo que me gustaría dejarles ya para cerrar también como segundo, segunda metodología para mirar un poquito hacia el futuro. De nuevo, más allá de lo que puede pasar eh, hacia adelante o de hacer un poco de futurología, es cómo nos anticipamos nosotros a nivel nuestras empresas, nuestras organizaciones, cómo podemos mirar hacia ese horizonte y entender que lo que quizás hoy parece totalmente improbable o disruptivo puede llegar a ser un horizonte y nos podemos anticipar a ello. ¿Comentarios? ¿Preguntas? A mí me ha encantado todo este, número uno, por cómo nos llevaste a participar, me encantó que todo el mundo participó, vi varios post-its llenos, eso de verdad que es súper interesante también ver la perspectiva de diferentes personas en un contexto
que todos en la industria logística obviamente estamos súper interesados. Y además ver que todo esto es aplicable en el día a día en nuestros puestos de trabajo, ¿no? O sea, obviamente lo estamos poniendo en, digámoslo, como un estudio o un proyecto del Canal de Panamá, pero esto es totalmente aplicable a nuestra área, luego a la empresa y luego incluso en el día a día, ¿no? Ampliar esta perspectiva de qué puede pasar, qué podría ser ridículo, qué es lo preferible o lo que queremos más. Pero pues a veces hay que tener este es más amplio y hacer nuestras preguntas que nos lleven a diferentes resultados, ¿no? Me ha encantado esta dinámica, espero que todos en el equipo lo disfruten y me llevo también este espacio compartido con todos. Muchas gracias, Ricardo. Gracias también a quienes se sumaron al chat. Gracias, Lourdes, Ramses, Saskia, Marcel, Lourdes, Carls, por sus comentarios. Si, de nuevo, si tienen alguna reflexión de cierre, me encantaría escucharlos o leerlos. Pero bueno, gracias también por llevarse. Coincido con esto, Ricardo, el objetivo, más allá de hacer futurología sobre lo que puede llegar a pasar a nivel canal, que claramente nos interesa y es para nuestro comité, pero es como este mismo ejercicio que hacemos de mirar hacia el futuro con una organización lo podemos trasladar a nuestra propia organización, a nuestra propia planificación y cómo vale la pena, en verdad, verbalizar a veces esos futuros o esas cosas que nos parecen, de nuevo, esto no va a pasar, esto no tiene mucho sentido y que hasta que termina pasando, hasta que aparece ese cisne negro. em, Nada, ese es un poquito el objetivo. Así que gracias también, coincido también, Ricardo, con tu aporte. Gracias a todos los que se sumaron a completar los post-its. Y bueno, quédense con eso. Me parece como una herramienta muy positiva para eh, nuestra propia planificación estratégica. Buenísimo. A mí me gustaría saber si hay alguien en el grupo, en el chat, que quiera compartir algún feedback, algún comentario. Súper bienvenidos. Eh, Espero de verdad que hayan disfrutado mucho esta dinámica. Y nada, por favor déjenos saber cualquier pregunta. Estamos a tiempo. Tenemos 10 minutitos para preguntas. Si hay en el chat, por favor, con toda confianza. Es un espacio de amigos platicando de diferentes temas de la industria, así que Lourdes. Gracias, Lourdes. Dice, de acuerdo con Ricardo, la visión cortoplacista ya es parte del pasado, sobre todo con tantos cambios y en nuestro país que depende de una economía mundial. Es importante transmitir metodologías que nos preparan para ir sentando futuros con bases bastante sólidas en la medida de lo posible. Gracias. Gracias a ti, Lourdes, por el comentario. Y en efecto, ¿no? Creo que hoy en día nos ha quedado claro trabajar como uno solo es lo más importante. Llegamos más lejos acompañados y es a donde queremos llegar. No queremos llegar rápido, queremos llegar lejos. Eso lo vivimos mucho también a nivel de grupo. De hecho, me da muchísimo gusto ver a Jocelyn Ventura de DGF y justamente tenemos un muy bonito ejemplo en la región, trabajando juntos y fortaleciéndonos como grupo, haciéndonos imparables. Así que, en efecto, creo que tenemos que hacerlo. Lo vemos también a nivel regional. Justamente lo comenté yo en los postis. Ojalá pudiéramos trabajar como el Mercosur, ¿no? Creo que es el sueño de todos los que nos dedicamos a la logística, que todo Centroamérica pueda trabajar en una sola armonía, que no fuera tan complejo. Y sí se puede, sí se puede. Yo estoy definitivamente convencido. Simplemente es alinearnos y alzar una sola voz y hacer este tipo de espacios. Obviamente, utilizar la plataforma de Champ también sería ideal para poder llegar a estos objetivos. Eh, Carlos, gracias por la presentación, aprecio su contribución. Muchas gracias a ti, Carlos.
Saskia, gracias a todos nuevamente, de verdad, por este espacio. Gracias por acompañarnos con un cafecito, tomándonos este espacio para compartir con Nico. Nico, de verdad, encantado por la dinámica, gracias por el espacio. Tenemos otro espacio en octubre, así que no se lo pierdan, ese sí lo vamos a poder hacer presencial. Y nada, creo que nos despedimos, deseándoles un excelente día y bueno, cualquier cosita estamos con todo gusto pendientes de poder platicar de los temas que ustedes nos recomienden. Y nada, un abrazo grande a todos, que tengan un excelente día. Nico, muchísimas gracias nuevamente. Gracias, Ricardo. Gracias a todos los integrantes de la Cámara y estamos en contacto. Claro que sí. Feliz día a todos, que pasen excelente día.